Antes que todo, nuevamente recalcar el agradecimiento que tiene IHS Markit hacia la AMDA, con quienes hemos trabajado mucho y de manera extensiva desde principios de este año, conforme tuvimos que realizar bastantes ajustes desde un punto de vista de las expectativas de mercado. El material que tengo hoy día comienza y sigue una línea sobre la cual ustedes ya están acostumbrados, una visión global, la de Estados Unidos y obviamente aterrizando en México. En ese sentido, para comenzar, deseamos hablar un poco sobre cuáles son las tendencias que estamos viendo desde un punto de vista de el sector industrial que nos indica cuál sería el comportamiento que tiene el aparato económico. Y si vemos entre las 4 regiones industriales más grandes del mundo, Estados Unidos, Eurozona, China, Japón, la mayor parte de ellas está en una etapa de crecimiento en este momento, van por encima de un crecimiento de 50. También importante resaltar de que cuando vemos un poco esta crisis, el golpe ha sido prácticamente sincronizado, golpeándonos a todos más o menos en la misma proporción, y resaltar de que estamos viendo una mejor recuperación en países cuyas economías son más cerradas o que son más dependientes de su consumo interno, como ser el caso de Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera, y con menos velocidad en aquellas naciones cuya dependencia a las exportaciones es más grande, tomando en cuenta de que tenemos un cierre de frontera como tal. En ese sentido, y hablando un poco sobre las proyecciones que tenemos para este año, anticipamos una contracción de un 5% en términos globales. Para darles idea, la última contracción de Lehman Brothers fue de aproximadamente 4%, quiere decir que esta es ciertamente mucho más profunda. Y no hay país, entre las economías más grandes, no hay país que vaya a haber crecimiento económico este año. En ese sentido, ustedes dirán, ¿pero qué pasa con el 1.7 de China? China necesita 6% de crecimiento para acoplar a toda la gente que entra a su fuerza laboral cada año, con lo cual tenemos una recesión bastante pronunciada dentro del ámbito global. En lo que a nosotros nos concierne, obviamente, cómo va el tema de Estados Unidos, una contracción probablemente entre el 3,5% al 4%, muy relevante porque la producción industrial de Estados Unidos tiene un 70% de relación con el PIB mexicano. Lo que podemos antelar para Estados Unidos, y estoy seguro Gabriel les ha dado mucho material sobre esto hace instantes, es de que tenemos un paquete de estímulo bastante fuerte y anticipamos de que salga la segunda parte de este paquete de estímulo a lo largo de las próximas semanas, con lo cual eso nos permita poder llegar a un 3,5% ya para el año que viene. Sin embargo, en términos generales, aterrizando un poco hacia el 2023-2024. En charlas anteriores que hemos tenido con ustedes a lo largo del mes de mayo, resaltábamos de que tenemos, antes que todo, una perspectiva médica sobre estos pronósticos antes que una incorporación de los datos meramente macroeconómicos. Y dentro de esa perspectiva médica que tenemos, no visualizamos una distribución masiva, y eso quiere decir distribución de la vacuna hasta la segunda mitad del 2021, lo cual quiere decir un proceso de estabilización el 2022 y finalmente entrando con normalidad a donde salimos el ciclo del 2019 hacia el 2023. Entonces, es un hueco bastante grande el que vamos a tener desde un punto de vista de consumo por parte del consumidor también, y eso delinea parte de las proyecciones que ustedes están viendo delante suyo el día de hoy. ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos para la industria automotriz desde estos parámetros macroeconómicos? Esta es la proyección que teníamos a comienzos del año, una industria de 88 millones de unidades. La proyección actual refleja 75 millones de unidades, una contracción de 16 millones de unidades, 15 millones, prácticamente 15 millones de unidades menos que lo que habíamos anticipado a comienzos del año. Sin embargo, ciertamente una proyección mucho mejor a la que habíamos anticipado en mayo,
donde el pronóstico que teníamos para este año a lo largo del mes de mayo y antes de ver tanto paquete de estímulo fiscal era de aproximadamente 68 millones de unidades. ¿Por qué es esto relevante? Porque en un entorno global necesitamos una demanda global por encima de 80 millones de unidades. Si no tenemos ese volumen, va a ser muy difícil de que la empresa automotriz pueda reanudar su proceso de inversión, sobre todo con todo el gasto que se está realizando en carros eléctricos y carros autónomos. Entonces, ese es un número importante para determinar la estabilidad económica que tiene la industria automotriz en el entorno global. Volcando la página y saliendo un poco desde el tema del ámbito global y pasando más hacia lo que nos interesa, hablemos sobre lo que viene aconteciendo en Estados Unidos. Sabemos que ha comenzado un ciclo de contagio prácticamente de la tercera ola que está en Estados Unidos. Si vemos esta línea y si estuviera actualizada hacia el mes de octubre, estaríamos prácticamente aquí entrando a la tercera ola con 55,000, 60,000 casos día, que es lo que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos 30 días. Y eso preocupa porque obviamente había una percepción de que si teníamos una segunda ola, íbamos a tener una contracción similar a la que habíamos vivido a lo largo del mes de abril. Esta lámina delante suyo refleja prácticamente todos los o todo el comportamiento de pequeña y mediana empresa. ¿Por qué es relevante? Porque obviamente creemos que ese es el punto más vulnerable en la economía americana ante COVID-19. Y si vemos esta gráfica, podrán ver ustedes de que a pesar de que tuvimos la segunda ola durante todo este periodo, no estábamos viendo ni menos horas ni menos ganancia por parte de pequeña y mediana empresa. Entonces, lo cual quiere decir que a pesar que teníamos este incremento en la cantidad de casos o en el ritmo de contagio que tiene Estados Unidos, no necesariamente está llevando a un cierre y no necesariamente está llevando a un consumidor asustado que nos obligaría a cerrar en la misma proporción que vivimos en el mes de abril, donde prácticamente el 80% de la población de Estados Unidos estaba advertida de que tenía que quedarse en casa. Muy importante también es obviamente cómo va el comportamiento de consumo por parte de la mayor parte de los consumidores americanos. Y en ese sentido, monitoreando el comportamiento de gasto en tarjetas de crédito, podrán ver ustedes de que estamos prácticamente un 5% por debajo de donde íbamos a comienzos de este año. Y eso es alentador porque quiere decir de que a pesar de que tenemos una segunda ola y ahora, como les mencionaba, entramos a una tercera ola, no necesariamente estamos viendo el refugio que tomaron gran parte de los ciudadanos estadounidenses a lo largo del mes de abril y mayo, que impactó de manera muy fuerte el comportamiento del aparato macroeconómico. Entonces, esto es alentador porque hay mucha cobertura por parte de la prensa de que conforme entremos a las olas atadas a los meses del invierno y a la temporada fría que tenemos en el hemisferio norte, de que veríamos una desaceleración en consumo, veríamos un golpe que estaría atado a cierres de los aparatos económicos, pero ciertamente hemos visto que a pesar que estamos abiertos, la trayectoria de consumo aparenta ser normal y respectivo a cuál sea el ritmo de contagio que tengamos desde un punto de vista de COVID-19. Hablando un poco sobre las ventas en Estados Unidos y entrando a las proyecciones que tenemos, hemos realizado ajustes bastante serios. Lo positivo es de que desde el mes de mayo venimos ajustando esas proyecciones hacia arriba. Y si ustedes se preguntan cuánto han ajustado, podrán ver dentro de esta lámina y la proyección revisada al mes de septiembre refleja un incremento de prácticamente 1.3 millones de unidades comparado a lo peor que anticipábamos en mayo de este año. El panorama es ciertamente alentador. Tenemos un ritmo de ventas en Estados Unidos del mes de octubre de aproximadamente el 16 millones de unidades. El nuevo pronóstico que liberaremos a finales de este mes va a reflejar una línea de ventas de probablemente 14.3 millones de unidades. Entonces, continuamos con esta tendencia positiva, esta recuperación. Sin embargo, quiero hacer hincapié sobre este número que está aquí atado a 12.8 millones de unidades, porque si agarráramos solamente la parte macroeconómica y tradujéramos eso en ventas de vehículos,
ciertamente la proyección que tenemos para este año sería mucho más débil. Sin embargo, con todo el comportamiento de incentivos que tenemos al día de hoy en Estados Unidos, el tema de financiamiento, acceso a crédito y todo lo demás, podemos ver y puntualizar de que la recuperación del mercado estadounidense es mucho más fuerte de lo que inicialmente se había previsto, y parte de esto está siendo reflejado dentro de los volúmenes que tenemos planificados para México también. Como ustedes bien saben, y esto lo hemos dialogado en ocasiones anteriores, lamentablemente por la importación de carros usados a México es muy difícil delinear o utilizar todos los datos macroeconómicos para hacer una proyección precisa en el caso de México. Y si atamos el comportamiento de muchos indicadores económicos, como pueden ver ustedes en la lámina delante suyo, contra las ventas de carros nuevos a lo largo de los últimos 20 años, claramente no tenemos el mismo comportamiento en México que tenemos en otros países de América Latina. Podrán ver ustedes de que las partes resaltadas en verde reflejan una relación entre ese indicador económico y las ventas de carros nuevos superior al 80%. Las partes en anaranjado representan una relación de aproximadamente 60 al 80% entre ese indicador económico y las ventas de carros nuevos para el respectivo país. Y ciertamente rojo representa de que hay muy poca relación, quiere decir por debajo del 60% entre los indicadores económicos y las ventas de carros nuevos. Ahí tenemos algunos pequeños índices que sí son relevantes, porque obviamente el cambio de moneda, muy importante, una economía dolarizada, una industria dolarizada que es altamente expuesta a cualquier cambio de moneda, quiere decir una devaluación hacia el 25 nos golpea mucho, y obviamente el nivel de educación también es representativo, porque eso quiere decir de que esas personas tienen normalmente una tendencia de acceso a crédito formal y permite que puedan tener entrada al sistema bancario en un futuro. Resaltando nuevamente y volviendo acá a ver cómo estas líneas o estos indicadores se atan al comportamiento macroeconómico. La línea que ustedes ven acá en verde al medio representa las ventas actuales de México, quiere decir los datos históricos. La ploma representa uno de nuestros modelos y el azul representa el otro de nuestros modelos. Y acá atrás resaltado está obviamente el comportamiento de los carros usados, incluyendo aquel trabajo que en su momento realizaron de manera muy agresiva en la industria, y quiero dar un aplauso y una felicitación en particular al trabajo del licenciado Prieto, el ingeniero Rosales y Fernando Lascurain, que lograron el amparo hacia septiembre del 2014 y que ha permitido contener la importación de carros nuevos, que de cierta manera no generen la desfiguración que tuvimos en ocasiones anteriores cuando estos entraban de manera desmesurada. En fin, si hablamos un poco sobre cómo nos va desde un punto de vista macroeconómico en México, ciertamente la ausencia de un paquete de estímulo fiscal que no se ha materializado por parte del gobierno o que es muy pequeña, nos pone sobre una línea de camino similar a la que estamos viendo en la Argentina o en el caso del Perú, que ha vivido una cuarentena de poco más de 120 días. Con lo cual, donde históricamente hemos estado más próximos a Colombia, Chile, a Brasil como nación, desde un punto de vista de performance, en este caso en particular, estamos más atados a lo que pasa en la Argentina, y esta es la ausencia de un paquete de estímulo fiscal. En el caso de Brasil, el paquete de estímulo fiscal bordea entre monetario y fiscal, bordea aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto, y eso permite que la economía solamente se vaya a contraer entre un 5 o un 7% este año. Que si no hubiera estado ahí, la contracción hubiera sido mucho más fuerte, entre un 12 a un 15%. Y ciertamente en el caso de México se habló de que podíamos llegar a esas cifras, y parte de lo que está arrastrando a México es el comportamiento de mayor demanda en Estados Unidos, que está permitiendo que el sector privado se desarrolle de una mejor manera. Pero si no hubiera habido eso, el panorama hubiera sido mucho, mucho más complicado para este año, a falta de esa ausencia del paquete de estímulo fiscal. Y es duro entenderlo para México, porque obviamente si vemos el IGAE o vemos la actividad económica, la caída no fue tan robusta en el caso de México como lo que hemos visto en otros países de la región.
Esto tomando en cuenta de que el cierre fue mucho más corto, no se hizo una cuarentena radical como la que vivimos en otros países, y de cierta manera eso debía haberse visto reflejado en el Producto Interno Bruto, pero nuevamente no tenemos ese impacto a causa de la ausencia de un paquete de estímulo fiscal. Y complementario a eso y entrando un poco a el tema de crédito, podrán ver ustedes de que el nivel de comodidad que tiene el sector bancario o la perspectiva de la diferencia que existe entre el CETES y el acceso a crédito mayorista que existe en México en este momento, todavía está por encima de previo a cuando comenzamos la crisis. Entonces, si bien tenemos un mercado que está mucho más estable, si bien tenemos un aparato económico que comienza a crecer, es muy importante tomar en cuenta de que el sector bancario todavía está a la defensiva y algunos de estos elementos nos van a tener que pesar porque crédito es un canal importante de ventas, el cambio de moneda es otro canal importante de moneda y si bien estamos comenzando a entrar hacia un ciclo de estabilización, si comparamos el cambio de moneda al día de hoy comparado a donde estábamos en diciembre del 2019, cuando se hizo el planeamiento de ventas para todo lo que va del año, todavía estamos un 15-20% por encima de esa expectativa. Y la verdad es de que necesitaríamos estar sobre 20 o ligeramente debajo de 20 para poder volver a ese mercado de aproximadamente 1.3 millones de unidades que fue el volumen con el cual cerramos el año pasado. Entonces, con eso y entrando un poco a las ventas del mercado de carros nuevos, tuvimos una caída muy fuerte. La lámina que ustedes tienen delante suyo representa las cifras anualizadas de ventas. Comenzamos el año prácticamente con un ritmo de 1.3 millones de unidades. No había mucha variación comparado a lo que veníamos viviendo. Y obviamente el golpe de COVID nos llevó a caer hasta un ritmo de 550,000, 590,000 unidades a lo largo del mes de abril, con una recuperación de prácticamente 100 a 150,000 unidades mes desde esa fecha. Pero quiero resaltar acá de que si vemos las cifras del mes de septiembre y sobre todo comparadas contra las cifras del mes de agosto, y si bien agosto y septiembre en términos de volumen no cambió mucho, para el periodo de estación sí tuvimos un golpe en esa recuperación. Y es importante resaltar eso porque eso quiere decir de que las ventas automotrices en México, poco más de 77,000 unidades, casi 78,000 que vendimos el mes pasado, estaba por debajo de las expectativas que teníamos para ese periodo o ese mes en particular, que es el mes de septiembre. Tuvimos un retroceso de aproximadamente ir de 1 millón de unidades, que fue las ventas del mes de agosto, hacia 970,000, 950,000 en el mes de septiembre, y lo cual nos quiere decir de que probablemente ya hemos comenzado a estabilizarnos desde un punto de vista de volumen y probablemente nos vamos a mover de manera horizontal por dos motivos. Uno, el cambio de moneda, como mencionaba anteriormente. Dos, el tema de crédito, porque crédito está súper barato. Para la industria automotriz el crédito está súper barato en la mayor parte de los países dentro de América Latina, pero no estamos viendo de que estamos en cifras históricamente bajas en México, que es lo que estamos viendo en otros países. Con lo cual, algunos de los alentadores de crecimiento que tenemos no existen en este momento y con una expectativa de que estaríamos viendo de que el mercado se estaría aplanando a lo largo de los próximos años. Si traspasamos eso a una proyección de volumen, para este año no estamos muy distantes a lo que anticipa el ingeniero Rosales y quien ha realizado un trabajo maravilloso en conjunto con Cristina de estar actualizando esas cifras mes a mes. Sé de que la proyección de la ANDA está por encima de las 950,000 unidades. Nosotros creemos que probablemente va a ser un poco más conservador, vamos a caminar sobre 940 o algo menos en lo que va de los próximos meses, sobre todo tomando en cuenta de que este mes probablemente cerremos con 81,000 unidades, el mes que viene entre 92 a 95 y finalmente el mes de diciembre, que históricamente es fuerte, pero no lo vemos tan fuerte este año, se va a entrar sobre una línea debajo de las 105,000 unidades. Entonces, desde ese punto de vista,
ya nos comienza a indicar nuevamente el piso que tenemos para el próximo año, porque creo que ya este año está cerrado, está cosido, y estaremos caminando hacia un mercado de 1.030.000 a 1.050.000 unidades a lo largo del 2021, que comparado a lo que habíamos planificado a comienzos de este año, y sobre todo para aquellos de ustedes que han realizado inversiones en sus showrooms o en el departamento de servicio, es 250.000 unidades por debajo de la proyección que teníamos en diciembre del año pasado. Entonces, aquel punto que mencionaba al comienzo de la presentación, cuando hacía reflexión sobre ese panorama que tenemos, que prácticamente visualiza una recuperación lenta al 2019, para el 2023 y 2024 ciertamente lo anticipamos para México, lo cual quiere decir que estamos en 1.3 el 2019, 23, 24 estaremos cerca de eso, y eso quiere decir que todavía estaríamos por debajo de el pico del mercado de las 1.6 millones de unidades que tuvimos el 2016. Con lo cual, es una recuperación lenta. Tenemos ciertos riesgos y ustedes los conocen mejor que yo, el ámbito político pesa mucho. Tenemos unas elecciones el próximo año que van a determinar cómo se va acomodando el tema de inversión directa en México y ciertamente el tema de desarrollo de trabajos formales que son críticos para poder apoyar el comportamiento de la industria. En términos de segmento, y estoy seguro esto no es novedad para ustedes, subcompactos y compactos recibieron un golpe muy duro. El sector bancario no se sentía cómodo prestando a estos dos segmentos. Vimos un repunte muy fuerte por parte de pickups, tanto medianas como las grandes. Y el tema de crossovers ha sido candente, tanto así de que el segmento de las SUVs pequeñas como ser Nissan Kicks, HR-V, etcétera, etcétera, va a ser a partir de este año el tercer segmento más grande que tenemos en México y va a continuar sobre esa línea a futuro. Lo que no queda claro es si aquel ajuste que hemos visto en el mercado de subcompactos va a tener un impacto permanente en el mercado y si de repente conforme nos pongamos un poco más estrictos porque hay ciertas partes de la economía que pueden quedar impactadas a causa de la desigualdad que está generando COVID-19, si podemos retomar el volumen que inicialmente teníamos en el segmento de subcompactos. Con eso espero poder haber realineado un poco en materia de tiempo la presentación. He de compartir este material con el ingeniero Rosales para que ustedes lo puedan repasar y deseo aprovechar para poder recibir o atender cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento y ver cuáles son las preocupaciones que tienen para los próximos meses y años. Ingeniero está en mudo, creo. Muchas gracias, como siempre, Guido, por tu intervención. Datos muy valiosos. Aprovecho para comentar y sumarme el último pronóstico que tenemos en AMDA para el cierre de 2020. Está muy cercano a lo que nos acabas de mencionar, las 945,000 unidades y también nuestra visión para 2021, un mercado aplanado entre el 1.040.000, 1.050.000 unidades. Así es que de aquí a el cierre del 2020 habrá tiempo para que sigamos conversando y que en un seminario específico puedas acompañarnos antes de concluir este 2020 que lo habremos de recordar por el resto de nuestras vidas. Gracias, Guido, por tu participación. Estaremos en permanente contacto. Mucho éxito, muchas gracias y un excelente foro. Un abrazo a todos, que estén bien.